¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso para seguir con las video reacciones a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que varios de ustedes me hicieron llegar por Instagram, por mensaje privado. Muchísimas gracias a todos los que me mandaron este enlace. Sabemos que recientemente Dimash hizo un fan meeting ahí en Astana, donde presentó una película del concierto de la gira de Stranger. Aparte tuvo esta presentación con los fans, en donde me comentan ustedes, porque no he visto nada todavía, donde me comentan ustedes que interpretó algunos temas, hubo artistas invitados, tuvo mucha interacción con el público, le hicieron preguntas y todo este tipo de cosas. Y no he querido reaccionar porque lo que he visto, o lo que he visto anunciado, más bien, porque les digo, no los he visto. Lo que he visto anunciado son puros shorts, puros videos muy cortos. Y como que no le encontraba mucho sentido porque iba a tener que... Y también ustedes me han hecho llegar muchos shorts. También se los agradezco muchísimo, por cierto. Gracias de todo corazón. Iba a tener que hacer una recopilación muy grande de juntar varios shorts para poder reaccionar a eso. Y gracias a todos los que me mandaron este enlace precisamente. Es de un canal que se llama algo de Kazajistán, que tiene bastantes suscriptores. Yo imagino que ustedes lo conocen, en donde está la presentación, digamos que grande y completa, más o menos, creo, por la duración que tiene. Dura casi 50 minutos, o sea que va a ser bastante interesante verla. Así que prepárense, ya les hice el spoiler, va a ser un video un poco largo, porque vamos a ver este fan meeting que tuvo en Almaty, no, en Astana. Dimash Kudaibergen recientemente, con motivo de su cumpleaños y con todas estas cosas que me han platicado. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Y ahora sí que, Ático, cállate los ojos y dale play al video. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш YouTube-канал Алха Казахстан. Сегодня я для вас приготовил vamos a ver si tiene репортаж subtítulos. о том, как Sí, прошла концерт, фан-встреча Димаша Кудайбергена в городе sí, fue en Almaty. Старался в нашем репортаже уместить все, что было самое интересное. Конечно, он такой немного технический, но я надеюсь, что мне удалось передать атмосферу. Antes de que sigamos con el video, quiero agradecerle a este amigo que está aquí en la cámara, que nos está hablando, por este contenido. Espero que no tenga problemas si me lo bloquee, porque luego muchas veces los propios creadores bloquean su trabajo y yo los entiendo porque es su trabajo. Nosotros, bueno, yo como reactor nada más lo único que hago es reaccionar al trabajo duro que él hizo, ¿no? Y aparte pues, tuvo sus gastos de pagar entrada y todo eso. Espero no tener problemas y de antemano muchísimas gracias por tu trabajo y por tu ardua labor y por compartirnos esto, que todos los que estuvimos de este lado del charco, de este lado del mar, no tuvimos la oportunidad de presenciar. Атмосферу вот этого удивительного праздника. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Не забывайте подписаться на канал и пишите пишите комментарии и ставьте ваши лайки. Dostlar, qayerga kech? Biz bugun Dimashga keldik. Interesante que lleve su laptop con él. No sé si esté haciendo un en vivo, que no creo porque por las imágenes que tenía en el monitor de su laptop se veía que era una imagen fija. Aparte se ve que es de día y él ahorita se ve que está de noche. Чисто по-казахски. Вот через 5 минут концерт. Ok, ese es el lugar donde se hizo el fan meeting. Hello. Ahí nos comenta que Интересный. aquí nos comenta que ya toda la gente está llegando al lugar, que van a entrar al recinto donde se hizo la presentación y está saludando a las Deers que están ahí. Ni hao ma? Ni hao. Hey, I'm from China. China. Wow. Las Deers chinas no podían faltar. Sí, yo creo que eso es de cajón ya, ¿no? Que donde quiera que se presente Dimash haya fans de Deers de China. Да, конечно, давайте. Два Димаса, смотрите. Який Димас? ¡Oh, wow! Все?
Давайте Вот мы. такая вот атмосфера. Interesante que las fotos que se estén tomando sean con una influencia y un estilo del video nuevo de Tao y Shinde, donde están todos bailando con el traje del mismo color, pero con máscaras de Dimash. Aquí las fotos están siendo más o menos por ese guión. Es bastante interesante y muy buena idea, ¿eh? Сейчас уже надо бежать. Ой, еще Димас. Смотрите. О, Димаш Калайси. Боксер. А вы нашли настоящего Димаша? Нет. Под одной из масок сейчас Димаш ходит. Но никому не говорите. Сейчас небольшое развлечение. Ok, aquí ya nos presenta lo que es ya el auditorio por dentro. Está lleno hasta las narices este lugar, está repleto y bastante interesante el escenario. Pusieron una pista larga y una como pasarela. Yo imagino para que Dimash tuviera un contacto más cercano con los Deers, no estuviera hasta la orilla, ¿no? Sino que pudiera estar en medio de ellos. Но, честно говоря, я надеялся на более громкие овации. Дорогие друзья, следующий вопрос. Кто наша гордость и вдохновение? ¿Quién es nuestro orgullo e inspiración? Who is your crush? Ok, bastante interesante la forma de preguntarle de que quiénes están enamoradas, preguntándoles quién es su crush. Ok. Interesante. Dimash empieza tocando la batería. Bastante espectacular la chaqueta que trae Dimash, ¿eh? Es como de espejos, no sé, cosas reflejantes. Oh, wow. Agarró un ritmo como que medio de samba. Ese es mucho trabajo de muñequeo en la tarola. Se ve que lo está llevando a los demás tambores. A los medios. Wow. Wow. Ya se cambió la chaqueta. Yo imagino, antes de verlo, yo imagino que por este cambio que acaba de hacer tan pronto, nos están más o menos como que spoileando o avisando que va a tener varios cambios de vestuario. Creo. A lo mejor se queda con esta misma chaqueta todo el fan meeting, ¿no? Toda la presentación. Pero no creo. Por el cambio tan rápido que se hizo, yo imagino que va a tener algunos cambios de vestuario. Салем, Димаш. Ассаламалейкум. Көп рахмет. Димаш, қош келдің. Осындай сахна төрінде қарсы алғанымызға өте қуаныштымыз. Знаешь, с первых ударов барабанов мы поняли, что вечер сегодня действительно будет в ударе. Да, кто-то просто выходит на сцену, а кто-то врывается, как ураган. Чувствуешь, как заряжен здесь воздух?
Rostov. It feels like home here tonight at Almaty Arena. So many emotions, so much love. Бастап береді сөйлеп отырамыз. Сол себептен Ladies and gentlemen, I'm truly happy to be here with you today. Your support means the world to me and it gives me so much inspiration. I hope today will be filled with joy and unforgettable memories for all. Ok, por lo que estoy viendo de los subtítulos y lo que estoy escuchando que está diciendo Dimash, los subtítulos no están correctos, se ve que están generados fonéticamente, más o menos por lo que Dimash está diciendo y más o menos lo que el traductor está entendiendo. Ahí Dimash nos dijo que él estaba muy contento de estar ahí, que espera que ese día que esté lleno de recuerdos inolvidables y inimaginables, ¿no? Y lo que los subtítulos nos estaban diciendo otra cosa. Nos dijeron una parte de lo que realmente dijo Dimash, pero hay una parte donde leí que decía que espero que esté lleno de recuerdos incómodos y no, más bien fue de recuerdos inolvidables y maravillosos. Así que voy a ir tratando de irles traduciendo un poquito de lo que vayan diciendo en inglés, de que lo que le vaya entendiendo. All of us, thank you for your coming, thank you for your support. Gracias a todos por venir, gracias por todo su apoyo y disfrutemos de este día todos juntos. Oysa Dimash Selçuk'un çocukçu tağda tuğan gününden kutluktayız. Bugünkü atmosfera köngülki tamaşa. The happiest birthday show. Ok, por lo que se vio por las camisetas, fueron Deers desde Nueva York. No me extrañaría que hubieran Deers latinos también por ahí, mexicanos, argentinos, colombianos. Evan, are we ready? Спасибо. Дорогие друзья, Oysa birge. Happy birthday dear Dimash. Oh, wow. Happy birthday to you. Imagínense lo que ha de haber sentido Dimash de todo el auditorio lleno cantándole y deseándole feliz cumpleaños. Esto fue un día después de su cumpleaños, creo que fue el 25, ¿no? Dostlar, onun әрқайсысы Димаштың өздеріңізге сыйлаған жүрегінің бір бөлшегі десек те болады. Every single of one of these hearts is a fragment of Dimash's soul. Congratulations. thank you very much. Thank you. Димаш сен үйде сирек болмасын. Сол үшін біз осы Жинап, әдемі бір кеш өткізуге тырысқан болатынбыз. Енді көшеде елесеңіздер, көшеге шыққаннан бастап, есік алдына шыққан бойда кез келген is the highest peak of the Zairiski Alata mountain range near Almaty. Си Талқақшыға және Ди жеңіс. Дәл солай тамаша ұлы талғар шыңы. ¿Qué será todo lo que está adentro del mundo ese que tienen ahí, que están enrollados papeles amarillos con un listón? ¿Serán preguntas? ¿Le irán a hacer todas esas preguntas o van a sacar al azar? Porque si le van a hacer todas esas son muchísimas. Son muchísimas. Бәрекелді. 20 ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінде артымыздан өсіп келе жатырған өскелең ұрпақ өкілдеріне заманауи бағытта көрермендерге жол тартуына үлкен септігін тигізген сомдаған талантты қарындасымыз Ayım Seyfetov. айым қарындасымыз бар. Көптен біз бәріміз сіздермен мақтанып арқай жүреміз. Se me hacen conocidas esas dos personas que están agradeciendo. ¿Son las que salieron en el video de Tao y Shinde? ¿La mamá y la hija? Si no son, se parecen mucho. Déjenmelo aquí en los comentarios. жүрегім лапылдап лаулап тұр десем артық айтпағаным. Баршаларыңызға мың мәрте үлкен барсаңызды кішірейтіп, қолдап, туған күнімен құттықтап келіп отырғандарыңызға мың мәрте рахмет айтқым келеді. Алла нұры жаусын.
қазіргі күнде Аллахқа да шүкір жеткен, оның бәрі сіздердің арқаларыңыз. Тіпті мерейтойдың өзі, әдемі Алматы арена алаңында өткізіп отырғандығымыздың өзі тікелей сіздердің арқаларыңыз. Сол себептен сіздерді шын жүрекпен жақсы көріп Бәрекелді, мархаба. 30 жылдық мерейтойында Стамбул сахнасында атап өттік. Есімі қазақ және әлем музыкасына, тарихына алтын әріппен жазылған. La que está ahí en la pantalla es la señora Bibi Gul. Creo que sí, ¿no? Bibi Gul Tulegenova, creo que se llama. Una que fue, creo que maestra de Dimash y donde Dimash también la acompañó a inaugurar su escuela de arte para los niños. Creo que sí es la señora Bibi Gul Tulegenova, algo así se llama, creo. Creo que sí es ella, ¿no? También déjenme aquí en los comentarios si estoy en lo correcto. ¿Le está hablando por teléfono? Бибігүл апай, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай апай? Аман есен. Құрметті Бибігүл апай. Creo que sí está hablando por teléfono con ella en plena fan meeting. Yo imagino que para saludarla y que salude a los fans. Көп рахмет. Абырой бол. Сен туған ата-анадан айналайын. Бүгін сен бүкіл жер үшін қазақтың әніне түзетіп тұрген үшін саған мың да бір рахметімді айтамын. Енді саған. Бибігүл апай, көп. Дәл қазір сіздің сәлемдемеңізді бүкіл әлем зер салып назар аударып тыңдап отыр десем артық айтпағаным. Және де дәл қазір 10 мыңға бүкіл әлемге түсінген айналайын Димашымыз қандай деп. көп Димаш рахмет. дегеннің барлығы да, Димаш деген аттың барлығы да керемет жақсы жігіттер. Сен де солардың ішінде ең жақсы сенсің. Көп рахмет. Бибігүл апай, 10 мың адам сізге сәлемдемесін жолдап отыр. Сізді қатты жақсы көретіндігін айтып. Lástima que no tenemos subtítulos para las conversaciones de Dimash en kazajo. Hubiera sido interesante saber qué fue lo que platicó con la señora Bibi Gul. Si alguien de los suscriptores o amigos del canal que haya entendido esto, que sea kazajo o que entiendan este idioma y nos pudieran decir más o menos un poquito el contexto de qué fue lo que platicaron, se lo agradeceríamos muchísimo a todos los días que no dominamos ese idioma. Көп рахмет. Бибігүл апай, халыққа бір бата бермесеңіз. Аман есен бол балам. Мен енді мазақталмай. Мен өте қуаныштымын осындай адаммен. Мен 96-ға келген адаммын. Осындай адамдармен тақта өмірімде болсын. Игі саған оларымды соңғыса. Көп рахмет. Бибігүл апай. Алла разы болсын. Жақсы көреміз сізден атты. КСРО және Қазақстан халық әртісі. Көп рахмет апай. Көп рахмет. Сіздің рұқсатыңызбен біз жалғастырайық апай. Кейін шыққасын хабарласады. КСРО және Қазақстан халық әртісі Төлегенова Бибігүл Ахметқызының осындай. Sí, la señora Bibi Gul, por lo que dijo la señorita. Баршамыз толқып, әрине құттықтау да батау ол үлкен мәртебе деп есептейміз. Yes, ladies and gentlemen, it was the blessing. Енді музыкамен шұғылданғанда жаным жай табады, ләззат алады. Оның үстіне көзі қаратып көргендеріміз әрбір туындыларымызды тағатсыздана күтіп отырғандығын ескеретін болса, одан әрмен шарттанып бір кәдімгідей ләззатқа бөленіп жұмыстанамын. Сол себептен мен жұмысымда шаршаймын деп айта алмаймын. Әрине
шоу кезінде сондай сынды дүниелерге бір физикалық тұрғыда шаршау болар бәлкім, бірақ моральдық тұрғыда жоқ. Рахмет, тамаша. Сонымен қатар біздің білуімізше сен мысалы табиғатты, тауды, сонымен қатар жылқыны жақсы көретін бәріміз білеміз. Тұлпар мен тау Oh, wow, están presentando el video de Tao y Shinde. Bravo, bravo. Дорогие друзья, давайте погромче поаплодируем победителям этих замечательных роликов. Браво! Concert Access Pass. The winners will gifted by this golden ticket. Ну что ж, дорогие друзья, так как нам поступает большое количество видео, наш челлендж продолжается, и мы с большой радостью будем... Ok, aquí por lo que están diciendo que les van a dar un ticket dorado a los ganadores, yo creo que se han de referir a los ganadores de una especie como de concurso que se hizo, ¿no? Que todos ustedes me informaron. De los mejores videos iban a tener 2 personas un viaje todo pagado este fan meeting y no sé qué más premios le vayan a dar, pero creo suponer que es de lo que están hablando en este momento, ¿no? Porque está diciendo el joven que han recibido una gran cantidad de videos y que siguen espera y que siguen esperando que reciban más videos en el futuro y que están muy agradecidos con todos los que participaron. Будем ждать новые шедевры. Алла қаласа, алдағы жылы кезінде менің әлемдегі түкпір-түкпір мемлекеттердегі фан топтарының қалыптасуына ең алғашқы болып септігін тигізген үлкен тележоба I Am Singer'ді көрсеткен Хонан ТВ арнасы естеріңізде ғой бәріміздің. Иә. Сол Хонан ТВ арнасымен бірігіп, менің ең алғашқы продюсерлік жұмысым жарыққа шығайын деп жатыр. Ол I Am Singer жобасы секілді. Ok, no sé qué esté diciendo ahí, pero por ahí dijo I Am Singer, y yo imagino que se está refiriendo al programa chino. өтетін халықаралық әншілер байқауы. Wow, fantastic. Сол жоба продюсері есебінде аяқ алысып сіздердің назарларыңызды өтпек, және де мен жюри мүшесі боламын. Менімен бірге әр музыка саласында, әр музыка бағытында аты аңызға айналған үлкен әлемдік жұлдыздар, жас өскелең әншілерге, өскелең ұрпаққа қолдау көрсету мақсатында жюри мүшесі есебінде менімен жұмыстас болады деген ниеттеміз, ойдамыз. Енді ары қайтып семіз шықпайды ғой қазақта. Сол себептен барынша осындай ғана ақпарат бере қояйын. Алдағыны бәріміз бірге көре жатырмыз. Тамаша, керемет жаңалық, құрметті тыңдармандар, жанкүйерлер, барлық жаңалықтарды сіздер Димаш. Себя увидеть со стороны, и не должно быть стыдно за свои ответы, правда? Знаешь, Димаш, я почему спрашиваю? Потому что следующая новость затрагивает нашу повседневную жизнь. Да, друзья, теперь мы... Димаш, енді сенің суретіңді біз тек қана халық жады постерлерден көріп қана қоймай, сонымен қатар азық-түлікте, шопингте, бәр жерде көре алады. Да, друзья, совсем скоро можно будет открыть мультивалютную карту Freedom с изображением Димаша. Отличная новость, правда? Oh, wow. Esto es bastante interesante. Yo imagino que debe ser de la misma publicidad de los bancos que estaban afuera donde estaban tomándose las fotos. Aquí están anunciando que muy próximamente van a poder abrir una tarjeta de crédito con la imagen de Dimash impresa en ella. Es un bonito recuerdo. Это еще один подарок от Димаша всем нам. Gustavo cantante casado, Dimash Kudaibergen. Dimash, please welcome Dimash.
бірақ жарық дүниеге келу дегенде жарқырап айналаны нұрға бөлеме. Dimash bien cómodo ahí. Están pasando imágenes de Dimash en I Am Singer. Иә, еңбек па, немесе қажырлы еңбектің жемісі ма, шабыттың ба, немесе бәрі сол таланттың үйлесімі. Спросили у Димаша. негізі барлық аспект деп жатамыз ғой, бір арнаға тоғысу керек. Қажырлы, қайрат, еңбек, өнерге деген құштарлық, жұмысқа деген құштарлық, және де тағдырға, Құдайға сену. Бұның бәрі тек бір арнаға тоғыспаса, дәл бір сәті туындап тұрған кезде сенің кәсіби біліктілігің жеткілікті деңгейде емес болып қалса, қиын болады. Әрдайым дайын болу керек. Сол себептен мен осы тұста өзімнің ұстаздарыма рахмет айтайыншы. Мен бүгін 31-ге келіп отырсам, музыкаға кәсіби тұрғыда, музыка мектебінің кәсіби тұрғыда табалдырығын аттап білім алып бастағаныма, әлі білім алып келе жатырмын, сонда 26 жыл. 26 жыл. Олай қарағанда ол бір жас жігіттің тағдыры. Сол 26 жылдан бері дәріс алып жүрмін, әлі үйреніп жүрмін деп айтуға болады. Атақты Лучано Паваротидің өзі айтқан екен, 70-ке жақындаған шағында әлемнің ең үздік дауысы 20 ғасырдың ең үздік дауыстарының бірі. Мен ән айтуды енді түсінген секілді деп айтыпты. Сол себептен ән айтуға, өнермен, музыкамен айналысуға немқұрайлы қараған дұрыс емес. Ол өте үлкен ғылым, түсінген адамға әудемейтін қазақ жоқ, бірақ не тұрғанмен шынайы кәсіби тұрғыда. Le voy a quitar los subtítulos porque realmente no nos están diciendo mucho. Рахмет. Спросили у Димаша, как он спел. Расскажи, пожалуйста, еще о конкурсе Singer. Чем он был интересный и в чем его уникальность? Чем он запомнился? Ну, конечно же, запомнился он тем, что... Во-первых, хочется сказать то, что этот проект запомнился мне тем, что на следующее утро я проснулся известным. Да. Когда мне было 22 года, сегодня мне исполнится 31, буквально мы глазом моргнуть не успели, все эти годы так быстро пролетели. И пользуясь моментом, я, кстати, хочу еще одного человека поблагодарить. Dear ladies and gentlemen, in front of you, if it's possible, let me introduce to you my manager, Johnny. Johnny, where are you? Ok, aquí lo que nos dijo Dimash, que ya habló en inglés y dijo, damas y caballeros, aquí adelante todos ustedes, me gustaría presentarles a mi manager. Y está presentando a su manager. Can we have you on the stage, please? Se me gustaría tenerte aquí en el escenario, por favor. If all of our dears give the huge round of applause, please! Aquí el presentador está pidiendo una gran cantidad de aplausos para que se anime el manager a subir. It was improvised. You don't know about it? Okay. Идет? Ты больше смотрит? Насчет I Am Singer. Конечно, я, наверное, до конца своих дней буду помнить об этом проекте. Al parecer el manager no quiso subir. O no quiso subir. No sé si sea hombre o mujer. Зарубежного слушателя. Но нельзя говорить о первой поддержке, потому что до этого были другие народы, другие страны, где я принимал участие на конкурсах, где мне аплодировали тоже. Но по-настоящему я почувствовал себя знаменитым
только Fíjense, yo siempre tuve la idea de que el manager de Dimash era el señor Kanat, pero al parecer no. Ok, interesante. Interesante. после того, как 21 января выпустили в эфир первый тур проекта I'm Singer, где я исполнил песню SOS, там поем Dead Has. И с того момента, все как у людей. Замечательно. Но больше всего поразил меня тот факт, то, что спустя пару дней после первой трансляции на связь выходит Джеки Чан, зовет познакомиться, к себе на студию. А я до этого, кстати говоря, никому не рассказывал об этом, о следующем, о том, что я собираюсь сейчас рассказать. Все-таки молодой парень приехал в большую страну там, с 2-миллиардным населением. Я все-таки верил в чудо, так как я с детства являлся и по сей день являюсь большим поклонником Джеки Чана. Мне просто хотелось где-то случайно его встретить среди 2-миллиардной аудитории. Конечно, это было нереально. И выходит первый проект. Ahí está hablando de su amistad con el señor Jackie Chan. Но это было unbelievable. Да, иногда просто... En pocas palabras, que ha sido increíble. Свои мечты. Димаш, спасибо большое, что поделился с нами. Главный полкомас делал Қазақша айта беріңіз, мен ағылшынша аудардым. Сонау 2017 жылы I'm Singer жобасының экрандарда шығып бастаған кезінде жаңа айтып өттім, Джеки Чан ағамыз хабарласты, сонымен қатар Майкл Джексонның семьясынан шақырту түсті. So from the early 2017, from the I'm Singer project, when it started filming, so we got the call from the Jackie Chan and also from the relatives of the Michael Jackson. Ok, aquí nos está traduciendo en inglés la señorita y dijo que Dimash comentó que cuando él empezó en el programa de The Singer y empezó como que a explotar su fama, recibió llamadas por parte del señor Jackie Chan y por parte de los familiares de Michael Jackson. Han de haber sido sus hijos, porque hasta donde yo sé, creo que Michael Jackson tiene una hija y un hijo, o 2 hijos y una hija, pero es uno y uno, estoy casi seguro. Y increíble que haya recibido llamadas telefónicas por parte de Jackie Chan. No me sorprende tanto porque siempre ha sido muy fan, muy dear, pero de los familiares de Michael Jackson es bastante interesante. Michael Jackson's family. Michael already died. And then, 소낭송. And after that, 뭐가 있을까? айтып өтші. көптеген өзім ерекше құрметтейтін өнер майталмандары, спорт майталмандары әлем түкпір-түкпірінен хабарласып бастады. Және де American Music Awards деген атақты үлкен музыка премиясы бар ғой. Сол жерде бой көрсетуге шақырған болатын. Енді сол қызыл кілем үстінен жүріп жатқан кезінде Уолтер ағамызбен таныстық, қателеспесем, иә? Уолтер ағамызбен сол кезде таныстық ау деймін. Әйтеуір Лос-Анджелес қаласында Американ Music Awards'қа барғанда. Содан таныстығымыз жақсы әңгімеге ұласып, одан әрмен қазіргі таңда ағалы інілі достыққа ұласып, бір-біріміздің қал-жағдайымызды сұрасып жүрміз. Бірақ бізді байланыстыратын бір-ақ нәрсе ол музыкаға деген сүйіспеншілік, халықтың қошеметіне ынтызарлық. Осы орайда 2017 жылы Love is not over yet деп аталатын ән дүниеге келді. Сол әннің
қаңқасы енді ғана дайын болған кезде ағамыз маған үйінде отырып ойнап бергенді ғой. Сол кезде алғашқы рет ағамыздың үйінде сонау My Heart Will Go On деп аталатын әні үшін алған 92 жылғы Grammy сыйлығын көрген болатынмын. Ahorita yo imagino que lo que ha de estar hablando va a ser de una especie de camino o rumbo que siguió, porque nos ha estado mencionando, o bueno, a lo que le he ido entendiendo, ha ido mencionando títulos de algunas canciones, My Heart Will Go On, en la presentación que hizo. También habló de los American Music Awards, que creo que fue donde presentó lo de My Heart Will Go On. No estoy muy seguro, no recuerdo, pero fue una entrega de premios musicales donde presentó ese tema. Y nos estaba hablando de algunas otras cosas en ese ámbito. Está hablando como una, creo, todo lo estoy deduciendo yo, no estoy el 100% seguro, pero creo que se está hablando de un pequeño recorrido que ha hecho musicalmente a partir de I Am Singer. Жақсылыққа балап, сөйтіп, саған да бұйырсын деп батасын беріп сөйткен болатын. Енді араға 8-9 жыл салып, сол әнді шығардым ғой мен. Бәлкім неге екен білмеймін, енді әнді өте ұнады. Бірақ шығармашылық адам болғаннан кейінгі бір бірден дәл жазып сәл деп жанып кете алмадым. Демо нұсқасын орындап бердім. Сол демо нұсқасын ағамыз сақтап қалды. Басқа әншілер алғысы келгенде бермеген екен. Содан кейін 8-9 жылдан кейін ағамыздың студиясында жұмыс барысында ағамыз айтқан, осы әнді түнде ешкімге берген жоқпын, сен тағы тыңдашы деп. Тағы тыңдадым. Бәлкім ол кезде бір жасөспірімдік амбицияма болған шығар, дұрыс түсіне алмаған шығар, бірақ ән маған тұғым. Ал енді қазір әнді сезіндім, әнді жүрекке қабылдадым, көрермендердің назарына ұсындым. Сол. Great. So from the... Ok, ya nos iba a traducir la señorita y lo cortaron. С вышеперечисленными композиторами у меня никогда не было каких-то обязательств, контрактов. Я свободный художник, я имею право работать с кем мне захочется. Да. Бывают какие-то там сложные моменты в творчестве, а в целом я не совсем верю тем артистам, которые говорят, нет, там, не может быть такого, что я не люблю музыку, там, ни дня без музыки. Мне кажется, такого не бывает. Но это мое мнение. Творчество, в моем понимании, это выстрадать, это страдание. Так что вот такой мой ответ. Да. Думаю. Спасибо. Спасибо тебе большое. Так, ну что же. Браво! Ahí le están presentando a Dimash videos. ¿Serán parte de los videos que mandaron para el concurso este que realizaron para ganarse los boletos al fan meeting? Puede ser, ¿no? Оның аты Иса Бекболат, 8-ші сынып оқушысы. Жасы небәрі 14-те. Алмалы ауылында, Атырау облысында тұрады екен. Исаның ең алғашқы рет үлкен сахнаға қадам басқалы жатырған сәті. Сол себептен құрметті ағайын қолдап отырайықшы кішкене. Иса Бекболат! Oh, wow. Wow. Ok, entonces Dimash no cantó o sí cantó, déjenmelo aquí en los comentarios, pero por lo que veo tienen artistas invitados, hay un niño cantando ahí en el escenario. Interesante.
Isa. құрметті Исаның бүгінгі күнгі өнері баршаларымыздың көңілдерімізден шыққанына кәміл сенімдімін. Енді алдағы уақыттары қазақтың мәдениетін, қазақтың руханиятын күллі әлем алдында өте жоғары деңгейде ұстап жүруге Алла сәтін салсын, күш берсін, дами берін, өркендеп өсе берсін. Рахмет, қошеметтеп беріңіз. Иса Бекболат. Иса саған тек қана осы Димаш ағамыз сияқты үлкен жетістіктерге жете беруге тілектес бір шын жүректен құттықтаймыз. Тағы да бір қошеметтеп қойсақ. Иса, расскажи нам всем. Ok, aquí ya nos estaban adelantando la noticia de que es algo que la verdad me tiene muy muy contento y muchos de ustedes me han preguntado en los comentarios y también por Instagram que por qué no he comentado mucho acerca de la presentación de Dimash en España y ahora el anuncio que hizo de el Madison Square Garden, un escenario más grande allí en Nueva York. La vez pasada se presentó en el Barclays Center, que es un estadio de básquetbol de los Nets de Nueva York, para ser más precisos. Y ahora se va a presentar en un escenario bastante histórico, icónico y representativo para la música y para los músicos y cantantes a nivel internacional, como es el Madison Square Garden, ¿no? Por ejemplo, cuando llegas aquí como artista, o cuando llegan los artistas extranjeros a México y se presentan en el Auditorio Nacional, es como que ya soy esa persona, ¿no? Ya tengo ese grado de importancia, porque no cualquiera se presenta en el Auditorio Nacional. Muy pocos artistas lo han llenado más de una o dos fechas seguidas, entre ellos Luis Miguel, que tuvo como 20 y tantas, pero bueno, esa es otra cosa aparte. Pero los artistas internacionales que llegan y llenan un Auditorio Nacional más de una fecha es porque son realmente de otro nivel. Es haciendo esta semejanza con lo que vendría siendo el Madison Square Garden, ¿no? Que es un escenario inmenso, monstruoso y muy, muy, muy representativo para lo que es la música. Que también se utiliza como estadio de básquetbol para los Knicks de Nueva York, ¿no? Pero se tiene más esa referencia de un centro de espectáculos. Y presentarse Dimash ahí, estoy seguro que si se presentara 2, 3, 4 días los llenaría, porque de este lado del charco tiene muchísimos Deers, muchísimos fans. También muchos de ustedes me han estado preguntando que si voy a ir. Me gustaría, la verdad me gustaría, no tengo los recursos, pero me gustaría. Y aparte ahorita es complicado porque con todo lo que ha estado pasando con el nuevo presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, a los mexicanos les ha dificultado un poquito más otorgarles o entregarles visas, ¿no? No cualquiera puede entrar. Y a mí no me gustaría ir de forma ilegal, me gustaría ir de una forma correcta. Y en primera no tengo los recursos. En segundo lugar, es muy muy difícil que ahorita en esta época a uno como mexicano le entreguen una visa norteamericana para poder ir. Y esos serían los motivos, ¿no? Que si me preguntan, me gustaría más ir al de España que al de Nueva York, porque España me encantaría conocerlo, me encantaría conocer Barcelona, me encantaría conocer Madrid, y eso acompañado de la música de Dimash, pues sería ya creo que lo más top que podría vivir en mi vida, ¿no? Y por eso, y pues bueno, aquí tenemos un pequeño comentario, ya que ustedes tanto me preguntaban que comentara más sobre lo de España y lo de Nueva York. Pues yo lo único que les puedo decir es que todos los Deers de habla hispana, todos los Deers de este lado del mar, del océano, podemos estar tranquilos y seguros de que Dimash nos está acercando cada vez más, está volteando más la mirada hacia estos rumbos, y no extrañemos que en un futuro no muy lejano se presente en algún país de habla hispana latino, o sea, de América, porque pues, de habla hispana se va a presentar en España, ¿no? Pero digo, de este lado del charco, ¿no? En América, ya sea central o América del Sur,
Muchos me dicen que podría ser México el elegido por la cercanía con Estados Unidos. Lo puedo ver que pueda ser así, pero también lo veo un poco más lejano que sea en México, porque si ya te estás presentando en Estados Unidos, estás abarcando lo que es Norteamérica, y no hay que olvidar que México pertenece a Norteamérica. Ya digamos que al presentarte en Estados Unidos abarcas ese territorio norteamericano, lo que vendría siendo Canadá, Estados Unidos, México. Yo imagino que si llegara a presentarse en un país latino, podría ser Chile, Colombia, Argentina o hasta Brasil. Aunque Brasil no es de habla hispana, pero pues lo sentimos nuestros, ¿no? Porque están de este lado con nosotros. Más como que para abarcar el mercado centro y sudamericano. Digo, podría ser Chile, Colombia, no sé, Argentina, Brasil, Uruguay. Porque, digamos, México ya lo estaría como que tomando en cuenta en el mercado norteamericano, ¿no? Y ya si quieres abarcar el mercado sudamericano, pues ya vendría siendo más en uno de estos países, que también estaría fabuloso que se presentara, no en uno, en todos, porque en todos lugares llenaría, tiene muchísimos years de este lado, y a todos nos haría muchas ilusiones que viniera y se presentara y tuviera de estandarte la canción de El amor en ti, y no sé, sería maravilloso. Thank you too. What I have to say, I'm so excited, and just trust me, I'm gonna try to do my best. I will prepare something special for this concert. See you. Ok, aquí lo que Dimash nos está diciendo acerca del concierto del Madison Square Garden es de que dice, por favor confíen en mí, de que voy a hacer mi mayor esfuerzo y tengo una sorpresa preparada para este concierto. No sé qué voy a hacer, a lo mejor invitados especiales. Imagínense que en una de esas, en pleno concierto en el Madison Square Garden, esté cantando Dimash y salga por ahí como que no queriendo Bruno Mars, o que salga, no sé, Ariana Grande, o que salga, no sé, un cantante de moda norteamericano. Y fíjense que también no se me hace raro que Dimash se vaya a presentar ahí, porque supimos el año pasado que creo que entre octubre, noviembre, diciembre firmó un contrato con una promotora estadounidense muy grande, y no se me hace raro que esta promotora haya visto el mercado latino que tiene Dimash y haya dicho, primero vamos a acercarlo a España para ver cómo responde el público de habla hispana, lo traemos a Estados Unidos, donde hay mucho latino. En el área de Nueva York hay mucho puertorriqueño, pero mucho, que podría decir que son más norteamericanos que latinos, porque es una como colonia, pero aún así como que los consideramos nuestros, ¿no? Pero bueno, es cosa de ir viendo, y que ojalá que estos conciertos en el Garden y ahí en España sean maravillosos, espectaculares, y Dimash se llene de alegría y diga, pues tienen razón, también puedo acercarme al público de habla hispana, y que se anime a dar, a lo mejor en el 2026, 2027, algún concierto de este lado, de donde estamos los pobres. Estaría bien, ¿no? Madison Square Garden, легендарная площадка. Тағы бір қошемет болмай ма? Хатра! Тамаша, Димаш, саған алғысымыз. Oh, wow. Está firmando autógrafos.
Fíjense que es bastante interesante. Yo pensé que cuando me dijeron que hubo musicales en esta presentación, en este fan meeting, yo pensé que los había hecho Dimash, pero al parecer no. Estuvieron presentes las canciones que canta Dimash, pero interpretadas por, yo imagino que han de ser amigos conocidos de Dimash. Y lo están haciendo muy bien, ¿no? Ya vimos al niño, ya vimos al joven pasado con el sombrero azul. Ahorita estamos viendo a un joven con una chaqueta de color blanco. Y suena muy bien. Porque realmente yo imagino que han de haber dicho Dimash, tú ese día no te desgastes, disfrútalo, pásatela bien. Aparte, andas con la resaca de tu cumpleaños. Tú gózalo, disfrútalo, déjate querer y los Deers te van a apapachar y también los que vayan a cantarte te van a apapachar. Se me hace conocido, se parece a Erlan Becurín, pero con barba. Se parece muchísimo. ¿Será él? ¿El que era esposo de Jordan? Oh, wow. Wow, cantan muy bien ellos dos, muy bien. Se compaginan muy bien, armonizan muy bonito. Oh, wow. Ave María. Wow. Wow, bastante interesante porque a pesar de ser mujer, la está cantando en un tono más bajo que Dimash. Dimash como que la canta más alta. Esa es mi percepción a primera vista, a primera escucha. Siento que la está cantando en notas más bajas. Donde uno pensaría que al ser mujer pues la cantaría en la misma nota o un poquito más aguda, ¿no? Pero no, le está cantando al contrario, le está cantando más abajo. Y con mucha aporte, con mucha presencia. Dimash lo empieza muchísimo más suave, con mucho aire. ¿Cómo lo vive Dimash? ¿Cómo lo disfruta? Wow, la cantó muy bonito, la cantó muy bonito. Wow. ¿Saben qué hubiera sido increíble? Que en esta canción hubiera aparecido el Papa Lynn, Terry Lynn. No sé, esta canción de Unforgettable Day. Me gusta muchísimo la versión de Dimash, Terry Lynn y Shayun Juan. No sé, yo creo que para mí, en lo personal, esa es la mejor versión de Unforgettable Day. Pero es que Terry Lynn la canta muy al estilo de Dimash, muy bonito, muy bonito. Aparte que la voz de Papa Lynn me encanta.
Oh, wow. Oh, wow. ¿Será un grupo de pop kazajo? Se escucha bien, cantan bien. También algo interesante es que en esta presentación estuvieron los bailarines de Dimash. He visto ya las bailarinas que reconozco ya de simple vista, una de pelo cortito como hasta aquí al hombro y la rubia. Los reconozco que son parte del equipo de baile de Dimash, y imagino que los músicos también han de ser los músicos de Dimash. ¡Wow! Una versión bastante interesante, bastante instrumental de Dai Di Dao, ¿eh? Me gusta cómo se escucha. ¡Wow! Se escucha muy bonito esta versión. Wow, se escuchó muy muy bien. Ассалаумағалейкум. Аса құрметті Димаштың әлемде жиналған, фан кездесуіне жиналған жаңа жайсан жанкүйерлері, баршаңызға рахмет. Ok, aquí ya están cantando todos juntos. Cantaron la de Love of Terrible Swans todos juntos. ¡Wow! ¡Wow! En serio que hay niveles, ¿eh? Hay niveles. Todos la cantaron muy bien, pero nada más la empezó a cantar Dimash y ¡wow! Se me pusieron los vellos de punta, es impresionante. Y el público también respondió de una manera increíble. ¡Wow! De verdad que eso se sintió como un... Ya llegó el patrón. Cállense que ya llegó el patrón. Ya llegó el jefe. Es increíble el nivel que tiene Dimash. En serio que... Dimash, hazme un hijo. Wow, entonces sí cantó Dimash después de todo. Со всех стран приехали сегодня люди в Казахстан, чтобы посмотреть на нашего Димаша. ¿Es la señora Svetlana? Sí, su mamá.
Creo que los que están tocando el Dombra son los que tocaron el concierto junto con Mansur, ¿no? Ah, ya va a cantar Dimash. ¿Durdarás? Sí, eran los que tocaban con Mansur, los del... концерттің басынан соңына дейін әлі алыс. Сол себептен шаршамай, көңіл көтеріп. Se volvió a cambiar de vestuario. Келесі орындап шығарманың авторы атақты диджей Бурак Yeter. Ok, va a cantar la de Weekend. Sí, es el ballet de Dimash. құрметті көңілге қалай? Ойбой, қазір бәріміз айтатын сияқтымыз. Бәрі ұлғана болып жатыр ма, құрметті ағайын? Fíjense que bastante completo este video que me hicieron llegar, se los vuelvo a agradecer, muchísimas gracias, porque está, como les digo, bastante completo, tiene de todo, tiene desde afuera del recinto, a la entrada, sacándose fotos, los DIRs con los que estaban ahí con las máscaras de Dimash, ya nos anunciaron el concierto de Nueva York, ya nos anunciaron la sorpresa de la tarjeta de crédito con la imagen impresa de Dimash, ya nos han dicho varias cosas, se ve que le preguntaron muchísimas cosas cuando estaba sentado con la chaqueta azul. Ahorita ya se volvió a cambiar para ya interpretar algunos temas él. Y ha tenido de todo. Han sido 40 minutos que se me han pasado muy rápido. Todavía faltan 8 minutos más, casi 9. Vamos a terminar el video y a darles mis comentarios finales. Келесі орындайтын әнде міндетті түрде сіздердің дауыстарыңыз қажет болады. Өйткені біз қазір барымыз салып беретін боламыз. Мына жақта қазір сүріп кетпейік, маған кішкене ығыстырайық. Wow. Todos se pararon a bailar. Es que sí, esta canción a eso te invita, a bailar, a pasártela bien, a disfrutar, a divertirte.
Wow, Dimash y los niños es algo especial. Жүректі қазағым, ата-анам, бауырларым бар. Баршаларыңыздың арқаларыңызды бүгінгі күні осынау кеште өткізіп жатырмыз. No podía faltar la canción nueva. Está presentando a su hermano. Қайтамаймыз ба? Бірге кетейікші, иә? Өзіміз болып шай ішіп деген сияқты ғой. Мен келем тау ішінде түнделетіп аймақты күңіренді бүлеңдетіп астында ақ боза. Шалқаған көңіл сұңқарым көкірек келіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын. Wow. Құрметті ағайын, дайын болса, біз уикендті бірге өту керекпіз. Дауышпен бірге жүреміз бе? Кир, на сцену хочешь? Está hablando con un niño. ¿Qué? Creo que lo quiere subir. Sí, ya lo subió. Cristiano. Ассаламу алейкум. Джанибек. Скоро 10 будет. Онға толамын. Онға толамын. Онға тодам. Жон. Жәнібекіміз өсе берсін. Біз бәріміз берейікші, е? Жәнібек, берейміз ба? Қызық па сахнада тұрған? Қорқынышты ма? Қайтесің? Отырайық кел әңгіме айтайық екеуміз. Ok. Dimash ya está cansado, ¿eh? Hace rato lo vi que ya estaba sudando y todo. Y ahorita está agarrando este momento de platicar con el niño para sentarse y tomar un poco de aire. Баскетболист? Ok, le preguntó qué quiere ser de grande. Le dijo que basquetbolista. Muy bien. Қазақты бүкіл әлемге танытқың келе ма? Иә. Кім сенің сүйікті ойыншың? Стефан Кари. Стефан Каридан да осы. Стефан Кари кезінде Жәнібек менің фанатым болған деп мақтанып жүрсін, артынан уақыт өте келе. Sümbül şuaş, tәтті сөзің, қара көзің.
El niño no sabe la letra o le dio pena. Ahora Dimash al piano. Me encanta cuando se va al piano. Es un gran pianista, gran pianista. Love is not over yet. Wow. Wow, qué gran canción, ¿eh? Pues bueno, nos cortaron el video de repente, como siempre, ya ven que no les gusta y hasta aquí llega este video que me mandaron. Estuvo bastante bueno, muy completo. Nos mostraron desde afuera del recinto, adentro del recinto, la llegada de los Deers, cómo se tomaban fotos con las personas con las máscaras de Dimash. El momento en que sale Dimash al principio con esa chaqueta toda llena de como de espejos, muy brillosa, tocando la batería. Después la entrevista que le hicieron a Dimash con las preguntas, donde nos adelantó lo de el Madison Square Garden, donde nos adelantó lo de la tarjeta de crédito. Muchísimas cosas, muchísimas sorpresas. Después la presentación de los amigos o conocidos de Dimash que fueron a interpretar temas de Dimash. Terminan todos juntos cantando The Love of Tired Swans. De repente Dimash agarra el micrófono y dijo: cállense que ya llegó el jefe, ya llegó el patrón. Y se puso a cantar él, se fue a cambiar y empezó a cantar sus canciones. Muchísimas gracias a todos los que me mandaron este enlace, de verdad se los agradezco de todo corazón. Y fue increíble, me gustó muchísimo. Vimos también la llamada con la señora Bibi Gul, que es una gran influencia y un gran soporte, tanto artístico como emocional para Dimash. Me hubiera encantado que hubiera aparecido Terlin por ahí, pero pues también nos habló de su camino por I Am Singer, nos habló por su camino por varios lados, por ahí oí que comentó de varias canciones, nos dijo de la llamada que le hicieron Jackie Chan y los familiares de Michael Jackson cuando él estaba en el programa de I Am Singer. Fue muy completo, de verdad me encantó. Afortunados sean los que pudieron estar presentes en esta reunión de fans, en esta presentación de Dimash, en este fan meeting, y esperemos que siga siendo más en el futuro. A lo mejor hace una también para España, para antes de presentarse en el concierto, o antes o después, no estoy muy seguro, pero lo más seguro es que lo haga. También lo más seguro es que lo haga en Estados Unidos, donde ya nos adelantó que nos tiene una gran sorpresa para ese evento. Yo imagino que para él durante el año ese va a ser el más grande, por la importancia. No digo que los demás países no sean importantes, obviamente todos los lugares son importantes, pero por la importancia de mercado yo me refiero, porque ahí abarca público que no es tan cercano a él, ¿no? Como es el público estadounidense, donde vemos que a pesar de que hay millones de dealers allá, todavía no inunda el mercado como debería. Y yo imagino que la casa que lo está promoviendo ahorita, con la productora que firmó, quieren empezar a acercarlo para empezar a meterlo al mercado anglosajón, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que yo creo. Pueden ser totalmente cosas distintas y yo nada más estoy aventando mis sueños guajiros, ¿no? Digo, a lo mejor también en un futuro se acerca a Latinoamérica. Ya les di mi sentimiento con lo que respecta a México y los demás países de habla hispana del continente. Yo creo que es más probable que se presente en algún país de Sudamérica que en México, porque México ya lo tiene abarcado con el mercado de Norteamérica, que es Estados Unidos, ¿no?
También puede ser que se presente en México por la cercanía con Estados Unidos. O sea, son dos varas de medir, son completamente dos lados opuestos, que cualquier cosa puede pasar, y en el país que se presente, no importa si es México, no importa si es otro país de Latinoamérica, todos vamos a estar muy felices y nos va a cumplir un sueño, nos va a hacer un sueño realidad a todos nosotros, ¿no? Nuevamente, Dimash, feliz cumpleaños, muchísimas gracias por esta presentación, por acercarte a nosotros, por compartirnos tu día a día, por compartirnos tus momentos, y también muchísimas gracias al chico, al joven que grabó esto, hizo posible que nosotros pudiéramos disfrutarlo. Espero que no tenga inconvenientes con que haya reaccionado a su material, a su trabajo, y si lo están viendo, quiere decir que no, no hubo problemas. Y ahora sí que sin... Lears, dígame, ¿a qué más quieren que reaccionemos? Este video fue encantador, me gustó muchísimo. Quedé más enamorado del arte y la música y la presencia y la persona que es Dimash. Y lo voy a seguir admirando por el resto de mis días. Así que, nuevamente, díganme a qué más quieren que reaccionemos. Déjenme sus recomendaciones aquí en los comentarios de YouTube, o si no por mensaje privado en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimaco todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.